¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un gusto encontrarnos una vez más aquí en la señal de TDC para poner la lupa en cuestiones que hacen a la región, que hacen a tener en primera voz a los protagonistas de la vida política, de la vida social, para entre todos entender un poco de qué se trata, de qué cuestiones están sucediendo en este tiempo, que a veces no son temas prioritarios en la agenda, pero que son muy importantes. Y un tema importante, aunque para muchos puede ser menor, se llevó adelante después de más de 2 años la paritaria docente a nivel nacional. Se realizó una conferencia de prensa hace minutos nada más con el ministro de Educación de la Nación, con referentes de las provincias, de los distintos gremios, para anunciar la tarea a construir de cara al futuro y marcar también objetivos relacionados con la cantidad de fondos que se destina. De movida va a ser 4,8% del Producto Bruto Interno, pero la idea, el objetivo principal es llegar a 6% como ocurrió años atrás, así que esa es una buena noticia que marcó la agenda y también marca el piso de las paritarias en todas las provincias de Santa Fe. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Pero de movida vamos con invitados, Mariano. Exactamente, y hoy tenemos la suerte, y digo la suerte porque también uno, además de respetar la labor de Carlos del Frade como legislador, también es alguien que respeta y reconoce el trabajo que ha hecho Carlos a lo largo de su trayectoria como periodista, así que un placer tenerlo aquí en Mesa Redonda. Gracias por acompañarnos. No, un gustazo. Bueno, un año antes de meternos en las cuestiones de coyuntura, Carlos, que hay muchas y muy importantes, pero un año también que tiene que ver con uno de esos tipos que vos admirás muchos y que tienen que ver con la historia de la Argentina, que es Manuel Belgrano, Sí. 200 años, y bueno, el gobierno ha marcado una línea allí en relación a este reconocimiento, a tenerlo presente. ¿Qué reflexión te merece eso? Y a mí me parece que Belgrano es la figura de un desconocido popular. Nosotros no lo conocemos a Belgrano. Belgrano es el nombre de plazas, de bustos, de avenidas, de monumentos, de ciudades, de pueblos, pero no lo conocemos. Belgrano fue íntegramente un revolucionario. Tan revolucionario es que se suicidó personalmente para parirse como una figura colectiva. Belgrano era el segundo tipo más inteligente de Occidente. La Universidad de Valladolid, en 500 años de existencia, había hecho de Belgrano el segundo promedio. Y Salamanca, que todavía hoy gente grande se debe acordar del viejo dicho que decía: lo que natura no da, Salamanca no presta, porque Salamanca era casi el epicentro de la sabiduría. Lo hace a Belgrano presidente del Centro Económico y del Centro de los Abogados de Salamanca cuando tenía 20 años. Era un cráneo espectacular, y sin embargo decide venirse a estas tierras, y en el Virreinato del Río de la Plata todavía, con 24 años le dicen: usted va a ser de forma vitalicia hasta que se muera secretario del consulado. Eso significaba hoy alrededor de 200.000 pesos por mes. 24 años, 200.000 pesos por mes. Cargo hasta que te mueras. Hoy, ¿qué piensa un pibe? Ya estoy hecho. Ya está. No me caliento por nada. Firmo ya y cierro. Bueno, el tipo sale de esas comodidades, llegan 3.000 uniformados colorados en 1806, lo que se conoce como las invasiones inglesas, le hacen jurar a todos, incluso al obispo Luis Riega le hacen jurar por la devoción a su graciosa majestad inglesa, y el único que se niega es Belgrano. Se tiene que ir, entra en la clandestinidad, se salva de casualidad, cruza al Uruguay y empieza la resistencia. Y a partir de allí, Belgrano se suicida en su suerte personal y asoma un tipo fenomenal, un revolucionario notable. Y este tipo, que tenía poquitos nombres, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, se termina convirtiendo en el tipo que quiere enarbolar en la vida cotidiana de todas las argentinas y los argentinos, en un país que no se llamaba así, que ni siquiera se imaginaba su propia dimensión por llanuras inconmensurables, por ríos tempestuosos como el propio Paraná, se imagina enarbolar la bandera de la igualdad en cualquier lugar, y eso lo lleva a la condena. Termina preso, casi
condenado a grilletes en Tucumán, en el mismo lugar en donde le habían dicho que era el padre de la patria porque había ganado una batalla increíble como fue la batalla de Tucumán, con una mujer extraordinaria a su lado, Juana Zurduy, y es realmente un tipo absolutamente desconocido que el 28 de diciembre del año 1810 hace la primera constitución de la Argentina, que es el reglamento de los 30 pueblos misioneros, en donde establece que el Estado tiene que garantizar la igualdad, la educación, el trabajo y el cuidado de los árboles para las generaciones futuras. Un fenómeno. Ese tipo, este año se cumplen 200 años de su muerte en la pobreza más absoluta y 250 años de su nacimiento. El otro día charlábamos Un también fenómeno, hay que conocerlo, Belgrano. con un escritor filmatense, Gustavo Bicha Battistoni. Ah, que claro, un fenómeno. El Bicha hablaba del general Estanislao López, ¿no? Sí, y sí. marcaba algo parecido a lo tuyo, que es un desconocido, en definitiva, para gran parte de la comunidad que está en las calles, que está en todos lados, pero que tampoco se conoce nada de él. Esa no transmisión del conocimiento, pasaron distintos gobiernos, tanto nacionales Sí. como provinciales. ¿Por qué no se modifica eso en la Porque- currícula escolar, digo, para que sepan un poco más y para que conozcan la historia de verdad? Porque parecen próceres o personas inalcanzables, digamos, los Belgrano, los General López. Nada es más fácil de dominar que un pueblo que no quiere su propia historia. Si vos no conocés, no querés. Entonces, el día del arquero vas a defender algo. No vas a defender nunca aquello que no conocés, no vas a defender nunca aquello que no querés. Por eso no nos enseña la historia. Santa Fe tiene una historia extraordinaria y los santafesinos ni lo conocemos. Sí. Le pasa lo mismo a cualquier santafesino con la Constitución. Preguntale a la gente si conoce la Constitución de la provincia de Santa Fe. Ninguna la conoce. Por eso cuando le dicen hay que reformarla, ¿qué va a reformar? A algo que no conoce. Que no sabes. Entonces siempre mirando a Buenos Aires, siempre esa cultura tan triste, tan unitaria que tenemos en un país que se dice federal, genera eso, un gran desprecio por lo propio y por lo tanto, cuando vos desprecias lo propio, te da lo mismo si lo regalás o te lo sacan. No lo defendés. No importa. Por eso es tan importante la cuestión del conocimiento. Hay que conocer ese mandato histórico, no por el pasado, porque en ese pasado están los sueños colectivos inconclusos, lo que quisimos ser, lo que pudimos ser. Si no lo conoces, es muy difícil que te enamores del presente y es muy difícil que te quieras a vos mismo, que tengas autoestima. Un tipo que vende su fuerza de trabajo durante 18 horas para poder empatarla al fin de mes, cada vez la vende más barato. Sí. Y cada vez tiene más rencor, porque el sistema lo va a hacer rencoroso porque no le empata al fin de mes. De la misma manera pasa con el conocimiento. Si vos no conocés tu lugar, la historia del sur de la provincia de Santa Fe, la historia de la provincia, te da lo mismo lo que pasa en la provincia. Y eso es tremendo. Y en esta decisión ahora del gobierno nacional de eliminar los bichitos, los animalitos Sí. de los billetes, ¿no? Y que vuelvan las figuras, Sí. las personas, los seres humanos. Abre el juego. Sí, claro Para que que la abre gente el opine, participe, abre el juego. Va a haber equidad entre hombres y mujeres. En un principio pueden ser, según se emiten el de 2.000 o el de 5.000 pesos, 10 figuras. ¿Cuáles son 3 o 4 que vos decís tienen que estar sí o sí? No, yo creo que tiene que estar Juana Zurduy, tiene que estar Evita, tiene que estar Belgrano, tiene que estar San Martín, sin duda que tienen que estar. Son 4 figuras relevantes de la historia política argentina, no pueden dejar de estar. Después está el valor, yo Claro. jugaba mucho sobre el valor. Claro. El- Yo calculo que tiene que ser por sorteo, porque estamos hablando de No, no personalidades son todas grosas. definiciones políticas. Claro. El último tipo que nos puso los próceres fue Menem. Sí. Y en 1992 Menem dijo, el tipo que más vale en la historia, porque él lo consideraba así, Sí. el tipo que más valía para Menem era Roca. Era Roca. Claro. Entonces Claro, Roca sí. por eso valía 100 mangos. Y San Martín, el padre de la patria, Sí, 5 cinco mangos. pesos. Bueno, pero por eso digo, Está a punto de desaparecer el cómo padre haces de la para- patria. ¿Cómo haces para diferenciar entre Belgrano y San Martín? Es una gran discusión. Bueno, yo lo meto a Güemes en el medio. Para mí Güemes tiene que estar. Por ejemplo. supuesto, gran amigo de Belgrano. Hicieron el foro Gaucho en su momento. Claro que tiene que estar, pero suponete, sería una hermosa discusión. Yo haría A mí me un encantaría concurso discutir, abierto sí. hasta elecciones. Yo te diría, se tendrían que votar a los tipos que estén. Qué bueno que sería. Sí, en la para escuela. recuperar esto que estamos diciendo. Escuela ¿no? primaria, escuela secundaria, ¿cómo no? Y entonces vos decís, bueno, vamos a poner a Maradona. Entonces la gente va a Con decir, ¿cuál? diferencia. ¿Qué Maradona? Claro. ¿Diego Maradona ¿Al o el doctor médico? Al Diego, claro. Entonces ahí generás un conocimiento hermoso, la verdad que sería fantástico. Más que nada ahora, creo que a fines del 2020 vamos a tener un nuevo censo, en el nuevo censo que nos da la posibilidad de conocer qué diablos es la Argentina, cómo está hoy,
también sería bueno hacer una gran posibilidad a partir de esto de los billetes de poder discutir figuras históricas. Incluso esta cuestión que se estaba discutiendo de escritores y de escritoras sería realmente científicos Sí. y científicas argentinas para nosotros son absolutamente desconocidos. Muchas veces en esta circunstancia surgen, producto de lo que decís vos, ¿no? Del desconocimiento. A ver, ¿quién me queda más a mano? Favaloro. Y porque es casi como está instalado. Claro, queda más a mano decir Favaloro para muchos. ¿Y por qué? además Porque quizás tiene está el ese- desconocimiento ese también de Y la además historia. está la idea de esta cuestión del suicidio que Sí. genera... Pero es una especie de facilismo eso, digamos. Sí, yo creo que sí. Para mí también, digo, pero es... Yo creo que también, porque aparte habrá que explicar un montón de cosas, pero lo cierto es que Favaloro tiene méritos propios, sin lugar a dudas, pero a mí me da la sensación que sería un debate hermoso. Así como se ha acostumbrado y está bueno que en las escuelas de Santa Fe las chicas y los chicos de la escuela voten el nombre que quieren y generalmente allí aparecen gente de los barrios, gente de los pueblos, gente de las ciudades, sería muy interesante que se haga una gran encuesta nacional sobre la cuestión de quién debe ocupar o no el lugar en el billete. Después está lo otro. Si querés que realmente un tipo o una mujer admirable formen parte de la vida cotidiana en la cuestión del billete, ¿o no? Claro. Esa es otra discusión que alguna vez cuando hemos presentado charlas se ha presentado. Yo siempre le decía a los chicos, ¿dónde está el símbolo de los laureles eternos que supimos conseguir? Estaba en la monedita de 1 centavo, está desaparecido. Los eternos laureles que supimos conseguir no existen más en la vida cotidiana de los argentinos. Una gran metáfora. Sí, seguro. Carlos, en esto de poder entender la historia y cómo la historia impacta en nuestro presente, también hay una historia más cercana que tiene que ver con esta provincia, que tiene que ver con el delito, que tiene que ver con el narcotráfico, que muchas veces cuando uno escucha los noticieros, escucha las noticias, parece que es algo que empezó hace 1 año, 3, 4, 5... Claro. Y en realidad hay una historia que ya tiene todo un recorrido en relación a esto y que nos sitúa en este presente. Hace 42 años que se instaló el narcotráfico y empezó justamente en la provincia de Santa Fe. 20 de abril de 1978 llega un cargamento de 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario, a la zona boliviana del puerto de Rosario. Lo viene a recibir nada menos que Emilio Eduardo Macera. Está Galtieri como comandante del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Es un negocio que acuerdan los presidentes de 2 países, Banzer, presidente de la dictadura de Bolivia, y Videla, presidente de la dictadura argentina, acuerdan contraer cocaína a la Argentina para desarrollar el negocio de la cocaína en todo el norte de la Argentina. Esto lo dice un militar que participó en un juicio que se hace en Brasil en el año 2009. Y es impactante. La democracia llega después. En 1983 gana Alfonsín las elecciones y el Estado democrático se monta sobre estos negocios ilegales que había hecho el Estado de la dictadura. Es decir, el Estado tiene adentro el negocio del narcotráfico. El Estado tiene adentro el negocio del contrabando de armas. Entonces cuando se dice, desde el Estado vamos a combatir, bueno, empezá a mirarte por dentro porque las mafias la tenés adentro. Esto es lo que cuesta muchísimo. ¿Hoy persiste ese escenario? Sí, claro. Tanto persiste... Tanto a nivel de los estados, digo, en un estado nacional como en estados provinciales. Tanto persiste que el otro día salió una información sobre que llegó 1 tonelada con un avión que partió de Salta. Y en octubre del año 2017 había salido 1 tonelada de los puertos de Argentina y se recibió en Canadá. Ahora las noticias las conocemos afuera. Hoy me preguntaba alguien cómo Es paraestatal. Un jet privado de Argentina a México. Sí, generalmente es en México donde está la droga. ¿Cómo es al revés que de acá van todos Porque para allá? acá lo que estamos nosotros reemplazándolo es a México. En el año 2007... Estados Unidos y Canadá le imponen a México que basta de importar efedrina porque la efedrina es la base de lo que se llama la metanfetamina. La metanfetamina es la droga sintética por excelencia. Quizás mucha gente haya visto Breaking Bad y Breaking Bad se basa en eso, en lo que significa la droga sintética. Eso es metanfetamina a partir de la efedrina. Le imponen eso a México y le dijeron basta. Pero este es un planiferio de un negocio mundial. Entonces, si hay un jugador que sale, tiene que entrar otro. Y entra la Argentina. Nosotros que importábamos 20 kilos de efedrinas por año, fundamentalmente de la India, para
desarrollar medicamentos que tenía que ver con lo anaeróbico. ¿Se acuerdan de Maradona, Sí. el Mundial del 94? Empezamos a importar 1 tonelada por año, de 20 kilos a 1 tonelada. Empezamos a jugar en el planiferio del negocio internacional del narcotráfico y a partir del 2007 tenemos un desarrollo fenomenal. Por eso no es ¿Por qué casual. marcás, el 2007 lo marcás producto de esta fecha que dijiste de Canadá y Estados Unidos en comparación con México? Claro, porque este es un negocio internacional con características particulares. Y ahí las autoridades gubernamentales, tanto provinciales, porque lo que pasó en la provincia de Santa Fe en los últimos años fue terrible. En 2007 el intendente era Lichip y los monos deciden salir del palo de la violencia para meterse en el negocio narco. No lo vieron, no supieron manejarlo, Sí no lo supieron vieron. cómo proceder. Sí lo vieron, no lo vieron, no lo pudieron parar. Formaron parte. No lo pudieron parar. Muchas veces por miedo y muchas veces porque líneas terceras o cuartas terminaron siendo cómplices. Cuando sepamos los nombres y los apellidos los diremos, pero queda claro eso. Por ejemplo, Luis Medina, asesinado el 29 de diciembre de 2013 en lo que es la entrada a Rosario desde la autopista de Buenos Aires después de haber estado en el City Center. Luis Medina pone 4 empresas para lavar dinero. 4 empresas, la pone con todos los papeles en regla. Ahora, todos esos papeles en regla tiene sellos de funcionarias y de funcionarios que lo habilitaban a Luis Medina para tener desde Esperanto, ese boliche enorme, hasta determinadas empresas importadoras, Y exportadoras. sabían quién era Luis Medina. Claro. Entonces ahí vos tenés una huella grande. Ahí no era ya si en la computadora que le descubrieron a Luis Medina estaban los nombres. No, esto era más grosero. Había funcionarios que pusieron sus sellos para poderle habilitar los negocios para lavar dinero del narcotráfico a Luis Medina. Nunca lo quisieron investigar. Ni siquiera con un testaferro. era Nunca directo quisieron del- investigar quién estaba detrás de los tiros contra el gobernador del segundo estado de la República Argentina como Antonio Bonfatti. No se sabe quién mató al pájaro cantero, no se sabe quién mató al fantasma Paz, que son los asesinatos que realmente generaron que el año 2013 tengamos 264 homicidios. ¿Por qué no se quiso investigar? Por distintas complicidades, por miedo. Yo he visto funcionarios de primera línea llorar de miedo frente al narcotráfico. Llorar de miedo. Atacaron, Por sus recuerdo, nietos. en la autopista de Rosario a Santa Fe a Drivet, que era el secretario. Sí, pero no de solamente a seguridad. Matías Divet, en su Matías momento Divet. también a Raúl Lamberto, a mucha gente. Porque además tenés eso, los narcos te paran por la calle y te paran cuando estás con tu mujer, con tus hijas. Es bravo el tema. Ellos te conocen, vos no los conocés. Y vos sabés que además cuentan con la complicidad de esta horrenda policía provincial que tenemos. Hizo bien Marcelo Saín en limpiar a 31 Sí, altos claro que sí. jefes. Y hay que seguir. Un- Saín tiene la idea de Scotland Yard. Scotland Yard, hoy Scotland Yard es la mejor policía del mundo. Scotland Yard, ¿sabe lo que hizo? Echó a todos. Bueno, Si nosotros echamos a 24.000 policías, tenemos Sí. todos los días 24.000 entraderas en la provincia de Santa Fe. claro. Una alta fuente, provincial, antes de que asuma Perotti, cuando se conoce que Saín iba a ser ministro de Seguridad, me decía, Saín es un tipo extremadamente preparado, sabe muchísimo, Sí, sí. pero hay un problemita. Tiene diferencias o está peleado con gran parte de las fuerzas, Sí. de las cúpulas, Sí. de Gendarmería, de la Provincial, de la Federal, de la Policía de Seguridad Portuaria, con todas. Sí. Y eso no va a ser gratis de alguna manera y van a surgir muchos inconvenientes. Y esto me lo dijo un mes antes que asuma Perotti, te diría, y aparecieron un montón de homicidios, 20 homicidios en 18 días. La caja negra policial maneja mucha plata, el negocio de la seguridad maneja mucha plata. El presupuesto para este año 2020 en seguridad, el presupuesto provincial son de 53.000 millones de pesos. Claro. Muchísima plata. Muchísima plata en donde el Estado termina siendo un Estado bobo. Porque como hay una gran demanda de darle un cachito de tranquilidad a nuestra gente para que vaya y venga del laburo, para que vaya y venga de estudiar, entonces dice, compremos patrullero inteligente. Entonces la General Motors te cobra una exorbitancia y vota, anda, ¿quién hace el negocio? General Motors. Después compremos cámaras de seguridad, pongamos cámaras de seguridad por todos lados. Después la cámara de seguridad cuando tiene que funcionar no No se ve funcionaba. nada, nunca se ve. Ahora, la guita que gastás en cámaras de seguridad en el presupuesto anterior
eran cerca de 3.000 millones de pesos. Sí, y estos crímenes Ahora, que decía de los más bravos, que no se resolvieron, tampoco ayudaron a Pero las cámaras después de de lo seguridad. otro, ¿cómo llegan las armas con tanta facilidad a Firmat? ¿Cómo llegan? ¿Cómo Totola Orozco se constituyó en un referente del negocio narco en el sur de la provincia de Santa Fe? Lo dejaron. Tuvo complicidad de diferentes lugares. Y muchísima dirigencia política miró para otro lado. Si no, es imposible. Entonces, Totola Orozco cumple un ciclo, chau, lo sacan, pero viene otro. Claro. Ahora, cuando viene otro, Alejandro articula. Durueta lo limpió y ahí se abrió Claro. otra ventanita más, otro negocio en el Durueta sur. terminó preso. Sí, con varias causas. Pero por supuesto, y después lo que se abren también es que esas bandas siempre son narcopoliciales. Narcopoliciales, sí. Entonces, claramente, hay que pelearse con esta mugre. La cabeza de gendarmería, la cabeza de prefectura es tan sucia como la cabeza de la policía provincial. Entonces hay que enfrentarlo. Ahora, hay que tener decisión política. Después que tenés... Y bancar las consecuencias de la limpieza, porque Y ¿cómo hoy sigue tenés esto ahora? hasta los empresarios periodísticos en contra, lo tienes ahí. Claro. ADEPA saca ADEPA un saca un comunicado. comunicado, sí. ADEPA como si fuera los que defienden a los periodistas, lo único que defienden es la libertad de hacer negocio y de extorsionar que tienen algunas empresas periodísticas que están para usar la información como elemento de extorsión. Ahora, los sindicatos de prensa nunca tuvieron el respaldo de ADEPA. Los trabajadores de prensa nunca tuvimos el respaldo de ADEPA. ¿Por qué eso? Porque el dinero de las cajas negras policiales también va a algunos funcionarios de medios de comunicación. Acá en la provincia de Santa Fe, directivos del diario La Capital están directamente involucrados con el lavado de dinero a través de lo que significaba la megacausa. ¿Qué pasó con la megacausa? La pararon. Entonces todos los días van a ir en contra de un tipo como Saín que le lesiona una caja negra. Y la política grande, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, no dicen nada. ¿Pensás que lo van a Eso es tremendo. intentar tumbar a Saín? Por supuesto, ya lo están haciendo. Ya cuando le ponen una bala, una munición de guerra en la recámara a un policía, ¿para qué sirve eso? Eso es una señal para la cultura de la derecha, que está tanto en el peronismo, en el socialismo, en el radicalismo y fundamentalmente en la policía. No sirve de nada eso. En 1998, cuando se sacó la munición de guerra de la recámara, después vino 2001. 9 fusiló la policía en la provincia de Santa Fe en diciembre de 2001. Supuestamente no tenían la munición de guerra. Mentira. La tienen siempre y la usan cuando quieren. Es un problema muy serio. Ahora, la política, ¿cuántas voces políticas en Santa Fe hablan de esto? Pocas. Entonces hay complicidad por omisión. Por omisión. A mí me gustaría saber qué dice el PRO, qué dice el radicalismo, qué dice el socialismo, en serio, cómo mejoramos. ¿Nos podemos poner de acuerdo en 2 puntos? Sí. Menos armas, menos homicidios. Ni siquiera en eso, no se discuten armas. Menos lavado de dinero, ni siquiera estuvo en un acuerdo que hicimos la otra vez en la Cámara de Diputados. No quisieron poner la palabra lavado de dinero, porque no sea cosa de que se le enojen los empresarios que lavan dinero a través del desarrollo inmobiliario en Rosario y dejen de poner guita para la campaña. Es tremendo. Sí, es tremendo. Esto vos lo venís planteando hace tiempo. Y el tema de las armas también es algo que vengo pensando en relación a esto que sucede en Rosario. Es algo también que se ha naturalizado y que ni siquiera se puede visualizar o está en el centro del debate. Es decir, la facilidad que hay para acceder a armas y el mercado negro. Hace unos días un vecino me contó de una situación difícil que tuvo. Y que en un momento una persona apareció a ofrecerle un arma. O sea, Claro. me lo contaba así, con una naturalidad, y entonces ahí uno toma dimensión, uno que está ajeno a ese universo, toma dimensión de esas cosas que pasan cotidianamente en algunos lugares y que por un lado son invisibles y por otro lado son naturales, digamos, naturales entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la cuestión en relación a las armas? De que ni siquiera se puede debatir eso cuando uno dice, bueno, saquemos las armas del medio y seguramente vamos a minorar el problema, y eso no siquiera entra, pero no se menciona, como decías vos. Es algo, y cuando algo no se habla, está claro que si no se habla es porque no se lo quiere En modificar. agosto del año pasado, un juez penal económico de Capital Federal, que se llama Pablo Yadarole, estableció que desde la Argentina estaban saliendo las armas con las cuales se nutrían los grupos narcos brasileños. 1.500 armas que venían de origen de Estados Unidos
venían desarticuladas, se armaban y salían para los grupos narcos. Juez federal de Buenos Aires. Salían de dos lugares, la zona norte de la provincia de Buenos Aires y el lugar donde más se portaban armas, ¿de dónde era? Rosario. Primera plana al Diario de la Nación. Cuando nosotros se lo planteamos al Ministerio de Seguridad de la anterior gestión, no tenían ni idea de eso. No tenían idea, no habían leído el Diario de la Nación. ¿No tenían ni idea? ¿Y qué pensaste cuando dijeron que no tenían ni idea? Le dije, no lo podía creer. Te digo lo mismo que le dije, no puedo creer que no sepas de esto. Entonces, desde hace 4 años yo digo, saquemos los puntos de vista ideológicos, saquemos la cuestión esta de las chicanas. Si no estamos todos juntos en esto, sonamos, porque 2 milímetros que le erran a alguien mataron a tu hijo. Entonces lo que hay que reducir es el número de armas, hay que reducir el narcotráfico. Ahora tenemos que estar todos juntos. Entonces, hubo responsabilidad, sí, pero vamos a decir que no. Digamos, se quiso hacer bien las cosas y no se pudo. Quedémonos en eso. Bueno, ahora nos juntamos para bajar los niveles de violencia. ¿Qué hay que hacer? Menos armas, saber de dónde vienen las armas. No tenemos un mapa de lo que se llaman los nidos. ¿A qué se le llaman los nidos? Los nidos son los lugares donde emergen las armas y hacen que, por ejemplo, en Villa Banana, vos entrás en Villa Banana y una señora te dice, mire, del Frade, me acaban de pedir 7.000 pesos y no matan a mi hijo. Y acá a la vuelta está el arsenal. ¿Cómo que está el arsenal? Sí, está el arsenal. Se alquilan armas. Villa Banana está a 10 minutos del centro de la ciudad de Rosario. Entonces lo que me parece que esas cuestiones son básicas. Ahora, cuando yo veo este imperio de vanidades entre los sectores mayoritarios en el gobierno de la provincia y en la Cámara de Diputados, que discuten cosas, y en el medio de eso, del otro lado, está la gente, lejos, muy lejos de eso, que necesita algún tipo de solución, la verdad que me impacta mucho. Estamos viendo un momento muy, muy difícil en la política de Santa Fe. Por eso digo, hay que sacar las chicanas y meternos en otra cosa. ¿En qué debe avanzar, Saín, el ministro de Seguridad? ¿Qué consideras de movida ahora? ¿Tiene que la limpieza de los altos rangos? No, pero tiene que seguir con esa purga. Tiene que seguir con esa purga y después tratar de generar que cuadros medios empiecen a tener una conducción democrática. Hay una anécdota que cuenta cuando estaba para asumir Lifchi y que le dice a Puyaro, que va a ser el ministro de Seguridad. Puyaro convoca a 4 periodistas de Rosario en un bar, a los más conocidos quizás, y le dice, mira, por el rango tengo estas 4 personas para ser jefe de la policía de la provincia. Y uno dice, este está acusado de este de otro, este de otro y este de otro. Bueno, muchachos, ¿vieron? Elíjanlo ustedes. Es difícil. Entonces, ahora Saín, si limpia todo, digo, ¿qué hace? ¿Cómo avanza? Porque también le deben decir, che, este está acusado de esto. Totalmente. Este está no, para mí, la decisión, nosotros ya presentamos un proyecto de ley. En 36 años de democracia se terminó esto de que el Poder Ejecutivo solo puede limpiar las policías o las Fuerzas de Seguridad Nacionales. Pasa a nivel nacional y pasa a nivel provincial. Nosotros desde la legislatura no tenemos que involucrar. Si no pasa lo que pasa hoy, que los senadores departamentales te manejan la mitad de una unidad regional para beneficio propio. Pasa en los 19 departamentos de la provincia. Entonces me parece que todos tenemos que estar absolutamente involucrados con esto. ¿Y consideras que hay algunos legisladores de ambas cámaras, digo, tanto el Senado como diputados, que no están interesados en que pase eso? Estoy casi convencido que la mayoría de diputados y senadores están con la idea de seguir con la teoría del doble comando, pactar con los cuadros policiales para que los cuadros policiales pacten con las cabezas de las bandas. Estoy seguro de eso, porque ellos le garantizan algo que Saín decía en sus libros, que se llama tasa de tranquilidad. ¿Qué tasa de tranquilidad? Que en Rosario los homicidios no superen los 200 y que en Santa Fe los homicidios no superen los 100. Claro. Y ellos están convencidos, los políticos tradicionales, que lo pueden lograr con el doble comando. Así nos va, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí. Por eso, cuando uno plantea y analiza el tema, me parece interesante poder hacer un recorrido histórico, porque si no uno encuentra esa dicotomía que es la responsabilidad del socialismo, la responsabilidad del peronismo, y en realidad decir, muchachos, esto es un recorrido que nos atraviesa a todos. Porque es un negocio del sistema. Lo que pasa es que también pasa eso. Vos decís, el capitalismo tiene 5 arterias que le alimentan el corazón: el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Vos lo decís así, vos decís, pero este es un zurdo tarado. Sí, yo soy un zurdo tarado, pero el capitalismo funciona así.
Y si no te das cuenta que el capitalismo funciona así, realmente sos cómplice. Carlos, la última que quería hacerte, sí, ya más enseñas que tenemos que ir redondeando. Lo cual está bien. Pobre la gente. No, pero es el tema económico, que es otro de los temas que está hoy sí, claro. Y hay una cuestión en esto de repetir las fórmulas, digo, más allá de algunos cambios que se dan en signos políticos, y en esto que vos venís insistiendo desde hace mucho tiempo de que paguen impuestos a aquellos que son los que se llevan las grandes ganancias. Sí. Uno ve que el trabajador le suben la patente, le suben los ingresos brutos, todo hay que pagar siempre un poquito más. La luz, el agua, el inmobiliario, todo. Digamos, y las grandes 12 exportadoras, no sé cuántas son, que están a las orillas del Paraná, siguen recibiendo beneficios. Nosotros tenemos 18 exportadoras que en la provincia de Santa Fe facturaron el año pasado 670.000 millones de pesos. ¿Cuánto pagan por esa exportación? 0 pesos. 0 pesos. ¿Y quiénes deciden los que pagan impuestos en la provincia de Santa Fe? Las exportadoras. Es tremendo. Bueno, pasó una nueva, dejaron pasar una nueva oportunidad ahora a fin de año, ¿no? Cuando se trató la reforma tributaria, digamos. Tremendo, tremendo. Vicentín. Yo me quería meter con Vicentín, pero ya no está la situación. Vicentín, el capo de Vicentín, Alberto Paduan, presidente de la Bolsa de Comercio durante años, era el tipo que decidía quién pagaba impuestos en la provincia de Santa Fe. Eso sí, ellos no pagaban. Claro. Entonces, somos todos giles. Vos decías, bueno, teníamos una charla ayer en otro medio, ¿es la bolsa más fuerte del país, la Bolsa de Comercio? Sí, la Bolsa de Comercio es la más fuerte del país porque de acá sale el 80% de las exportaciones. La Bolsa de Comercio de Rosario aparece desde China hasta Estados Unidos, aparece el movimiento de todos los días la Bolsa de Comercio de Rosario. No saben si existe en Central y Ñul, que para nosotros los rosarinos es el corazón de la ciudad. Bueno, ellos no saben que existe, pero sí saben que existe la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Y los gobernadores, partido se que cuadran, sí se cuadran? Sí? No, eso hay que terminarlo. Si no, no puede ser. Nosotros hicimos una contabilidad. Miren, cuando llegó al poder, asumió con esa promesa. No puede ser que Doña Rosa, que tiene una peluquería, pague el 4,5% de ingresos brutos y las cerealeras no. ¿Y? Ahora pagan el 0,5%. 0,5%, claro. Sí, ahora pagan el... No, una cosa increíble. Bueno, lo que yo digo es que esto tiene que haber decisión, la gente lo empieza a ver, la gente ya lo sabe, eso se da cuenta de eso. Si no, después los intendentes, los presidentes comunales, le falta plata siempre. Entonces aparece la idea de la frazada corta. Siempre va a tener la frazada corta si le cobra impuestos a quien tiene corto el sueldo. Cuando la frazada va a ser grande, cuando le cobres a los grandes, a los que tienen más plata. Esa es la decisión que hay que tomar. Alguna vez hay que tomarla. O sea, Carlos, gracias por citarnos. No, un privilegio. El arito estuvo fresco. Estuvo fresco el arito. Hay una cuestión de que no hay límites en los colectivos. No. Ustedes andan en colectivo, Carlos, para los que no saben, siempre en colectivo. Sí, siempre en colectivo. ¿Sabés manejar o no sabés manejar? Ni un monopatín. ¿Y nunca te interesó tampoco? No. El colectivo. No. Así que si alguien lo cruza en el colectivo le quiere hacer una pregunta. Ahora, los años y la espalda. Sí, me imagino. El colectivo lo tenemos marcado. Carlos del Frade, escritor, periodista y diputado del Frente Social y Popular, nos visitó aquí en Mesa Redonda de Debate. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más.